Hola amigos y seguidores de la huerta ecológica de Jaime. Hoy paso a mostrarles el video del Anthurium skerserianum. Anthurium. La planta Anthurium anthurio es parte de la familia del Araceae. La familia también es conocida por su nombre científico, como Aronskelcactigen. La Anthurio pertenece a la subfamilia Potoideae del orden de Anthuriae. El sexo del anthurio se da con 900 tipos diferentes. Es el sexo más grande de la familia de Araceae. Los tipos más conocidos son el Anthurium skerserianum y el Anthurium andreanum. La primera vino aquí en el año 1857 desde Costa Rica con el Dr. Carl von Scherzer. La segunda tiene su origen en Suramérica y América Central. Lo que todos los aráceas tienen en común es la típica forma de crecer de sus hojas, ya que forman un cáliz de Aarón. La hoja tiene una bráctea y un frasco, ahí se alojan las florcitas. Las mismas tienen un doble sexo. Primero florece la parte femenina y después de algunas semanas la parte masculina. Así se evita una autopolinización. El Anthurium skerserianum tiene después 8 a 9 meses bayas en el frasco y pueden tener 4 semillas. El florecimiento de las semillas es un proceso de entre 12 hasta 18 meses. Depende del tipo y el tamaño de las plantas. La multiplicación del anthurio no se hace a través de los métodos tradicionales de siembra, ya que fue reemplazo por la multiplicación in vitro. De esta manera se logra tener una planta de óptima calidad, con flores más lindas y colores diferentes. La planta que es seleccionada se multiplica en el laboratorio y finalmente tenemos partidas más grandes. Cuidados. LUZ dale buena luz, pero sin que reciba los rayos directos del sol, que le produciría quemaduras. Esto es común para la mayoría de las plantas de interior. TMPRATURA ten cuidado en invierno con los descensos bruscos de temperatura durante la noche. Esta especie necesita que sea uniforme, sobre todo en invierno. Que nunca baje de 15 grados centígrados. Por arriba, el máximo que tolera es de 29 grados centígrados siempre que tengan una elevada humedad. HUMEDA de la humedad del aire que sea alta. Para conseguir esto puedes pulverizar con agua y también puedes colocarla sobre un plato con guijarros mojados, evitando que el fondo de la maceta esté en contacto con el agua, para que no se pudran las raíces. El agua con la que pulverices que no esté fría, sino tibia podría amarillar las hojas y que sea blanda. Con poca caloría se evita siempre que el aire a su alrededor se reseque debido a la calefacción o a las corrientes de aire, ya que no florecería o podría incluso morir. RIEGON. Verano riega unas 3 veces a la semana, pero en invierno reduce a 1 vez por semana. Es casi más importante la humedad del aire que el riego. ABON o abona una vez cada 15 días con un fertilizante líquido durante primavera y verano, mejor que sea uno indicado para plantas de flor. TRASPLANT trasplanta a una maceta un poco mayor cada 2 años, en primavera. No es una planta que crezca mucho, por eso no hay que trasplantar todos los años. Siempre que las raíces de una planta sobresalen por la superficie del tiesto o por el agujero de drenaje, urge un cambio de maceta. LIMPIEZA limpia. El polvo que se acumula en las hojas, ya que entorpece la captación de luz y el intercambio gaseoso. Utiliza un trapo ligeramente empapado en agua jabonosa o productos que venden para dar lustre. Hojas con aspecto áspero y seco. Pulveriza con agua tibia y riega, no. Florece o las hojas se vuelven marrones, puede ser porque el aire a su alrededor sea muy seco. Pulveriza con agua o pon la maceta sobre un recipiente con guijarros y agua para aumentar la humedad a su alrededor. Hojas que se ponen amarillas, llévala a un sitio más cálido, puede ser que haya cogido frío, sobre todo en invierno. Hasta que se reponga. Deja de regar, se le caen las hojas, puede ser por corrientes de aire,
Si es así, quítala de ese lugar. En resumen, dale buena humedad ambiente, resguárdala de las corrientes de aire y evita que se enfríe. Anturio. Plagas y enfermedades: araña roja, pulgón, cochinilla algodonosa, mosca blanca, antracnosis y moteados hongos, bacterias. Araña ROJA son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. El síntoma más corriente al principio son unas punteaduras decoloradas y mates y manchas amarillas. Posteriormente se abarquillan, se secan y caen. Las hojas afectadas presentan una zona amarillenta en elas que se corresponde con la existencia de colonias en el embés. POLGON. Estos insectos deforman las hojas y se ven pegajosas por la melaza que excretan. Se suelen localizar en las hojitas nuevas. Sobre dicha melaza se asienta el hongo de color negro llamado negrilla o mangla fumaginas. Cochinilla ALGODONOSAC delatan por ver al propio insecto, por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas, viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza. Cuidado porque pulgones y mosca blanca también la producen. Por la presencia del hongo negrilla, cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de pulgones y de mosca blanca. Mosca blanca. Son pequeñas moscas de color blanco y 3 milímetros de longitud. Al igual que pulgones y cochinillas, clavan su pico sobre las hojas y chupan la savia. Además excretan melaza, sobre la que se asienta el hongo negrilla que ennegrece las hojas perjudicándolas. Los adultos y larvas viven en el embés de las hojas. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una nubecilla de pequeñas mosquitas blancas. Los primeros síntomas consisten en el amarillamiento de las hojas, se decoloran y más adelante, se secan y se caen. Al mismo tiempo, se recubren con melaza, una sustancia pegajosa y brillante. Antracnosis y moteados: Gloeosporium sp, Colletotrichum sp, Septoria sp, Pillosticta sp y algún otro. Son hongos que producen manchas más o menos circulares y de color marrón o negro. Los tejidos enfermos se secan y pueden desprenderse, dejando perforadas las hojas. En general, no son graves y bastará con arrancar las hojas muy atacadas. Si es necesario, se pueden usar fungicidas como oxicloruro de cobre, Cineb, Maneb, Mancozeb, etc. Si ves estas manchas, evita mojar las plantas. Bacterias: Erwinia sp. Esta bacteria marchita hojas y pudre los peciolos infectados, rabillo de la hoja. Ataca también los rizomas, zona de la raíz que se pudren. Contra esta enfermedad no se puede hacer nada una vez infectada la planta. Xanthomonas sp. Manchas en hojas ante las que no hay productos químicos. Lo mejor contra las bacterias es prevenir. Elige plantas sanas en vivero, mantenerlas sanas y fuertes, bien regadas, abonadas, tratadas, etc. Que no se produzcan heridas, que es por donde entran las bacterias. Cuidado con poda, rotura de ramas, grietas por el frío, provocadas por insectos, etc. Recorta y elimina las partes que estén afectadas por posibles bacterias, incluso la planta completa. Gracias por mirar. Si te gustó este video, dale like. Comparte este video y suscríbete. Escríbenos en los comentarios si has visto plantas así. Te espero en el próximo video. Nos vemos.